La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos a su programa de repaso de la lección. Nuevamente, desde aquí de New Jersey les mandamos un saludo, un abrazo desde el lugar donde nos está viendo. Gracias por tomar el tiempo de compartir con nosotros otro estudio más, otro repaso más de nuestra lección. Y esta semana nos toca justo repasar la lección número 5 que habla acerca de las excusas para eludir la misión. La semana pasada estábamos conversando allí con el pastor Jonathan, estuvimos hablando acerca de la lección número 4 y una de las cosas que mencionábamos es que hay una misión, hay alguien que tiene que llevar esa misión y si esa persona no lleva la misión, pues bueno, la misión no se va a cumplir de la mejor manera. Nosotros necesitamos formar parte de esa misión. Así que la lección de esta semana nos va a hablar acerca de las excusas que utilizan varias personas para eludir esa misión. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que van a hablarnos acerca de cómo podemos manejar esas excusas que tienen que ver con el llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. El día de hoy nos acompañan los tres pastores. Pastor Daniel, bienvenido. ¿Cómo está en esta hora? Saludos para todos, fuerte abrazo. Me contenta mucho siempre estar juntos y poder dar nuestros aportes a nuestros hermanos, a quienes también saludamos. Sabe, pastor, con su introducción me hizo pensar en un pensamiento de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle dijo: Jonás se sentó a la sombra y esperó a que Dios aceptara su manera de pensar. Y hoy Dios sigue esperando a muchos Jonases que están sentados en sus cómodos asientos, esperando a que nosotros aceptemos la forma de Dios amar. Así es, así es. Bueno, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña en esta hora el pastor Jonathan. Pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Una vez más, emocionado poder seguir estudiando con ustedes y repasando estas lecciones. Muchas gracias, pastor, por tomar el tiempo nuevamente de poder grabar en esta hora con nosotros. Y el pastor Albert Pérez. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta hora? Hola, hola, muy bien, agradecidos con Dios de estar en un nuevo episodio de la lección número 5. Felices para compartir aquí desde el panel de Escuela Sabática. Muchas gracias, pastor. El versículo se encuentra allí en Isaías capítulo 6, verso número 8, que dice: Después oí una voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Ese versículo que hace el llamado, ¿verdad?, al profeta Isaías de llevar ese evangelio, que muchas veces en nosotros suena diferente cuando lo leemos, ¿no? Hay alguna persona que dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y muchos dicen: Señor, aquí estoy, envía al otro, ¿no? Algunas veces dicen eso, algunas personas, ¿no? Pero por eso mismo, por las excusas de llevar y eludir la misión como tal. Pero no, nuestra respuesta no tiene que ser esa, tiene que ser como la de Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Pastor Albert, ¿nos pudiera hablar un poco acerca de la introducción de esta lección? Claro que sí, pastor, aquí estoy, envíeme a mí, no a él. Muy bien, amados, estamos en esta etapa muy importante de la lección, donde nosotros encontramos que Dios llamó. En la Biblia vemos muchos llamados de Dios, que muchos fueron llamados a la misión, pero es interesante identificar que no todos fueron obedientes al llamado que recibieron. Encontramos en la lección ese contraste a Abraham y encontramos ese contraste que la Biblia nos presenta. Abraham obediente al llamado de Dios, sale de su tierra, de su parentela, para hacer la bendición. Te bendeciré y serás bendición. Abraham, nosotros entendemos claramente que es no solo el padre de la fe, pero sino de donde viene esa simiente, Cristo, Jesucristo, y encontramos saliendo como un misionero en obediencia al mandato de Dios.
Pero en el camino también encontramos, hermanos, hombres que, aunque amaban a Dios, en algún momento desobedecieron al llamado en el cumplimiento de la misión. Jonás, Dios le dice a Jonás, vete a Nínive. Nínive, que nosotros entendemos que es la capital de Asiria, una ciudad que está ahora donde actualmente es Irak. Estaban 900 kilómetros de Jerusalén, un viaje bastante largo. Pero nosotros encontramos a un Jonás, apreciados hermanos, compañeros, que en lugar de ir a 900 kilómetros hacia Nínive, comienza a ir en sentido contrario hacia Tarsis, lugar opuesto, lo que ahora es el sur de España. Imagínense ustedes, en camino hacia Irak, Dios lo mandaba en el tiempo actual, en el mapa moderno, y ahora a Nínive. Y Jonás comienza a ir a sentido opuesto, lo que ahora nosotros conocemos como el sur de España. Eso está hablando casi 3.200 kilómetros del viaje que probablemente podía llevar aproximadamente un mes de viaje. En otras palabras, en Jonás encontramos a un hombre que era amado por Dios, era llamado por Dios, pero Jonás, en medio de su llamado, comienza a entrar al sentido de la desobediencia, a seguir su propia voluntad, a seguir según él creía y al sentido que él consideraba. Y por eso hoy vamos a hablar, pastor, de muchas veces. El personaje central de esta lección es Jonás. Y hoy vamos a ver algunas razones, excusas de Jonás para no cumplir donde Dios lo estaba mandando. Y hoy vamos a hablar de varias de ellas que los pastores nos van a ayudar, como los conceptos erróneos, el miedo, la falta de espíritu de sacrificio, algunos elementos, lo que nosotros encontramos. Que en la Biblia, pastor, quiero introducir la lección diciendo, encontramos dos tipos de personajes según el llamado de Dios. Aquellos que se movieron por fe en obediencia como Abraham, sin saber dónde, pero iban en el mandato de Dios. Y aquellos que obedecieron en algún momento a medias como Jonás, Dios lo manda a un lugar y toma otro destino, pero al final veremos que cuando uno obedece al llamado, Dios cumple su propósito según tiene acordado para con nosotros. Muchas gracias, pastor. O sea, Jonás triplicó el kilometraje de que lo habían mandado para Nínive, lo triplicó y dijo, mejor me voy para allá, para el sur de España, bien lejos por allá, pero qué va, no pudo terminar de llegar. Bueno, como decía el pastor, vamos a estar hablando de Jonás, ¿verdad? Y vamos a ver diferentes aspectos del por qué Jonás era así. Bueno, quisiera preguntarle al pastor Jonathan, pastor, ¿cuáles eran una de las razones por las cuales este profeta no quería ir a llevar este mensaje a Nínive? Claro, y es interesante por lo que está diciendo el pastor Albert. Nínive era la capital del reino de Asirio. Entonces, era una ciudad grandísima, grandísima. De hecho, los historiadores dicen que Sennacherib expandió tan grande la ciudad. De hecho, dice que construyó un enorme, gigante palacio que medía 503 metros por 242 metros. De hecho, tenía 80 habitaciones. Era un palacio gigante, ¿no? También la ciudad tenía 18 canales para transportar agua a la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿por qué el profeta Jonás no quería ir a Nínive? Hoy en día nosotros cuando escuchamos de ciudades grandes, a veces tenemos la curiosidad y decimos, oye, yo quisiera ir allá a Los Ángeles o a Nueva York a ver esas ciudades grandes. Pero aquí es lo contrario. Jonás no quiere ir. No quiere ir, pero ¿qué es? ¿Cuál es la razón por la cual no quiere ir? Y la razón por la cual no quiere ir es el miedo, es el temor. Porque aunque esta ciudad era una ciudad grandísima, era la capital de los asirios, era, digamos, también la capital del crimen, se puede decir de esa manera. Los asirios eran personas despiadados, eran personas violentas. De hecho, se dice en el relato de la conquista de Babilonia que Sennacherib se hackeaba de llenar las calles con los cadáveres de sus habitantes, ¿no? De los jóvenes, de viejitos y todas estas cosas. También las excavaciones demuestran que
hay escenas donde soldados empalaron a sus víctimas allí en postes, los encajaban allí, cosas crueles de terror. Entonces eran lugares muy, muy violentos, era una ciudad muy violenta, un lugar muy peligroso y eran especialmente crueles a personas que no les caían bien y el temor de Jonás, ¿no? Pues que iba a llevar un anuncio que tal vez no iba a caer bien y él tenía miedo que estas cosas que solían ocurrir le iban a ocurrir a él. De hecho, ahí la lección tiene una cita de profetas y reyes y ahí no voy a leerlo, pero la hermana White nos da unos detalles, nos dice que Nínive era el centro de crímenes, ¿no? También nos dice que era una ciudad llena de mentira y de rapiña, que era una ciudad sanguinaria. Entonces miramos todas estas cosas ahí y miramos que era el miedo. No, una de las razones era el miedo. Jonás tenía miedo de ir a este lugar. Y esto fue una de las razones, una de las excusas de Jonás para tratar de huir del llamado de Dios. Gracias, pastor. Y tenemos que recordar también que en aquella época había como, ¿cómo decirlo? Como una tradición, ¿no? Había la tradición era que si un profeta traía un mensaje que no era alentador, se mataba al profeta y eso no se cumplía. Entonces, imagínense, o sea, Jonás iba a llevar un mensaje de destrucción a esa, como decía el pastor, esa mega ciudad, la fundamentada en la violencia y en el crimen. Y lo primero que se le vino a Jonás fue, no, pero es que si yo llevo eso para contrarrestar la profecía, me van a matar a mí. Y tuvo miedo y se fue. Pero ahora veámonos nosotros ahora, ¿no? Porque, ok, estamos viendo las excusas, ok, ya la vimos en Jonás, pero muchas veces puede suceder en nosotros y no tiene que ver con el hecho que quizás vamos a morir en el Evangelio, ¿no? Pero es la manera en cómo nosotros manejamos el temor con referencia a la predicación del Evangelio. Jonás manejó el temor no de la mejor manera, sino que decidió irse. Ahora nosotros, ¿qué hacemos con el temor? No, pastor, es que a mí me da miedo dar un estudio, me da miedo tocar una puerta, me da miedo salir y entregar un volante. Bueno, la cuestión es no si el miedo está presente o no, sino cómo tú estás controlando ese miedo. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Actuarás de la misma manera como Jonás y te irás contrario a la misión del Señor? O dirás, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tengo temor de poder hacer esta misión, pero la voy a hacer confiando en el nombre del Señor. Entonces no nos dejemos tomar por el miedo, porque el miedo, de alguna forma u otra, nos va a paralizar y la misión no va a avanzar, sino más bien démosles la oportunidad a poder predicar este evangelio. Ahora, hay otras excusas, Pastor Daniel, que se habla de Jonás también para eludir ese llamado de Dios. ¿Cuál otra excusa menciona la lección de que utilizó Jonás para no hacer ese llamado del Señor? Gracias, pastor. Gracias, pastor Albert también. Gracias, pastor Jonathan. Muy buen punto. Y bueno, yo diría que al que no ha leído todavía el libro de Jonás, no le va a tomar muchos minutos hacerlo. Son solamente 4 capítulos. Usted puede leerlo en breve tiempo, pero tiene mucha profundidad. De hecho, este libro es un libro que es considerado dentro de los profetas menores un libro antitípico, es decir, el mismo Jonás está entre dos profetas positivos, Abdías que respondió bien, Miqueas que respondió bien, pero entonces está allí ese profeta que como que no deja una buena imagen de los profetas y algunos inclusive no han querido aceptar dentro del canon bíblico este libro porque lo tachan de fábula, como de parodia y que así no son los profetas. Así que, pastor, si tenemos al miedo por un lado, el miedo a su propia integridad física, bien dijo el pastor Jonathan, pero hay otro miedo que se convierte en excusa hacia nosotros poder cumplir la misión. Diría yo que todo lo que voy a mencionar brevemente, pastor, se puede encajar o clasificar en una sola frase o excusa que presentamos, y es prejuicios o conceptos previos o malos entendidos o malos
conceptos acerca de algo. En este caso, también Jonás tenía un miedo basado en un preconcepto acerca de Dios en su época. Y ese concepto de que Dios era un Dios destructor, que Dios era un Dios malo, que Dios era un Dios al que había que mantenerlo contento porque si no, en cualquier momento que se enojaba, podía traer toda su ira. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo número 1, cuando en la tormenta en medio del barco, vemos que los marineros echan suertes para ver quién es el que tiene a Dios enojado. De hecho, en el tiempo de Jonás, la tierra era segura, pero para los marineros inclusive, lanzarse al mar era un riesgo porque ellos consideraban ese territorio como territorio de los demonios. Y hoy en día hay muchas series y películas que presentan eso, que los muertos están allá en el abismo, en el mar. Así que en medio del mar ellos echan suerte y Jonás cae la suerte sobre él y le preguntan, dinos a qué Dios tú sirves y por qué está pasando esto. Fíjense, prejuicio acerca de Dios, miedo a un Dios que castiga. Y Jonás, en cierto modo, aunque él servía al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, se había dejado permear un poco con este concepto. Y por eso es que Jonás, oiga bien, acepta que lo tiren al agua, porque se supone que los dioses, o el Dios en este caso, Jehová, se iba a calmar y aplacar su ira si lanzaban un sacrificio humano al mar. Ese es un problema que hoy nosotros mismos también tenemos. No conocemos a Dios, no entendemos el carácter de Dios y no experimentamos el amor de Dios. El solo libro de Jonás es una muestra de cómo es Dios. Hermanos, no tenga temor del Señor. No vea a Dios como un tirano que se va a enojar, porque si usted busca a Dios por miedo, cuando el peligro pasa, cuando la prueba pasa, cuando la enfermedad pasa en su vida, cuando la crisis pasa en su vida, entonces su arrepentimiento se verá que no era por amor a Dios, sino por miedo a Él. En el caso de Jonás, que es igual a nosotros hoy en día, a veces entendemos mal a Dios, pero Dios no dejó que Jonás se ahogara en el mar. No dejó. Ya ahí vemos que Jonás estaba equivocado en su preconcepto. Otro problema, y perdonen que me alargué un poquito, que tenemos con respecto a lo que Jonás vemos acá, tenía como excusa para cumplir la misión, es que Jonás, oiga bien, creía que sabía más que Dios. Jonás era un evangelista de éxito, no necesitaba realmente ganar más almas, pero esta campaña era una de las más ambiciosas dadas por Dios. Ir a un lugar, a un pueblo sanguinario, como dijo el pastor Jonathan. ¿Para qué ir allá? Y Jonás, en vez de hacer lo que hizo Abraham, que vimos la lección de la semana pasada, que intercedió por Sodoma y Gomorra. Cuando usted piensa en Nínive, enseguida usted dice, ¿será que era como Sodoma y Gomorra? Y uno dice, sí, era terrible como Sodoma y Gomorra. Pero vemos el contraste. Abraham intercedió para poder que se salvaran los justos que estaban en Sodoma y Gomorra, mientras que usted ve en el capítulo 4 de Jonás, como Jonás le dice a Dios, viste, yo sabía que tú eres así, esta gente no vale la pena, pero tú siempre insistes en que tú quieres salvarlos. Jonás se alegraba más bien de que fueran destruidos en vez de que se salvaran. Y óigame bien, me duele, pero hay que decirlo, hoy día muchos de nosotros no sentimos esa pasión, deseo de que otros se salven y sacamos excusas diciendo, no vale la pena. No le predico a mi vecino porque es que si usted lo conociera, esa gente es terrible, esos son así, esos son de las gangas, esos son de las pandillas, aquel es un delincuente y nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y por encima de Dios, como hizo Jonás, y juzgamos. Dios es el juez justo. Dios sabía que había que darle una oportunidad a Nínive y la excusa de Jonás era que no valía la pena. Así es, muchas gracias, pastor. Esos conceptos falsos también nos ponen contrario a la misión como Dios quiere, ¿no? Porque al final no es la misión como yo quiero, es la misión como Dios quiere. El concepto, bueno, lo decía el pastor al final, ¿no? Al final Jonás quería una cosa, pero Dios quería otra cosa, ¿no? Y hay otros conceptos falsos, ¿no? Que podríamos, la lección menciona
Algunas veces malentendemos que no, que Dios quiere que se preocupe, que yo me salve y que los demás vean cómo llegan. No, no, eso es un mal concepto. Algunas veces tenemos otro concepto falso, pensamos que el evangelismo depende de nosotros y que la misión depende de nosotros. Y no, el evangelismo, la misión, la salvación y la decisión, no, somos simple instrumento, depende del Espíritu Santo. Entonces, todos esos malos conceptos es bueno quitarlos de nuestra mente porque si no los estaremos usando para excusa para la predicación del Evangelio. Ahora, Pastor Albert, ¿qué sacrificio nuestro entonces se requiere de la misión según lo que hemos aprendido en esta lección con Jonás? ¿Sabe, pastor? Tomando de la información que daban nuestros compañeros, uno de los graves problemas que podemos tener como misioneros es la indiferencia con aquellos que no tienen el evangelio. Sentirnos indiferentes, pastor. Estamos en la iglesia, pero estamos indiferentes a la realidad que están viviendo muchas personas afuera. Estamos en la iglesia, pero estamos insensibles a la realidad de personas que se están perdiendo y el Señor regresando. Y esa insensibilidad o esa indiferencia nos omite, pastor, compañeros, a dar los sacrificios que tenemos que dar. Saben, al final de todo, los 900 kilómetros se convirtieron en 2.200, que tuvo que regresar un sacrificio más grande de lo que tuvo que haber hecho cuando Dios lo llamó. Pastor, eso nos muestra muchas veces, nosotros tenemos que entender que a veces el no tener la disposición realmente trae consecuencias que nosotros mismos provocamos. ¿Quién provocó la tormenta de Jonás? ¿Dios o Jonás? Y nosotros llegan algunos escritores que dicen Jonás provocó su propia tormenta, porque la indiferencia o la insensibilidad hacia los ninevitas que Dios estaba queriendo rescatar lo llevó a pasar precios diferentes, precios las cuales tuvo que afrontar. Nosotros tenemos que entender que luego de que Jonás responde, entonces ahora tiene el desafío y comienza a vencer sus miedos, comienza a vencer sus prejuicios, a caminar kilómetros, a andar por Nínive, a correr la ciudad y comienza a pagar ese precio de representar y hacer los sacrificios necesarios después de que toma esa decisión de ir a cumplir la misión. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, compañeros, es que para poder cumplir la misión se requieren sacrificios. El sacrificio de estar dispuesto a vencer los temores, los prejuicios, el sacrificio de tener que tomar tiempo después de venir de nuestros trabajos y salir a un estudio, a un grupo, a la iglesia. El sacrificio de dar más de nosotros. En otras palabras, en este día, pastor, nos llama, la lección apela a sacrificar lo que se deba sacrificar, pero que la misión continúe. No ser indiferentes, ni tampoco ser insensibles a la realidad de aquellos que necesitan ser alcanzados por gracia. Sí, y la lección, pastor, decía, no, ahí decía, por ende, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombres de quienes están dispuestos a sacrificarse, lo que decía el pastor, no, que están dispuestos a sacrificarse. Y aunque la lección también lo dice, ¿no? Aunque sea de manera regañadienta, pero estamos dispuestos a sacrificar. ¿Qué sacrificar? Nuestros valores, o sea, cuando hablamos de nuestros valores, nuestro yo, para darle la oportunidad a que Dios sea el que tome el control de ir a buscar a aquellos perdidos, a sacrificio a nuestros prejuicios, a ponernos en el lugar donde nos corresponde. Entonces, Jonás nos enseña eso, ¿no? O sea, las excusas que algunas veces, como decía el pastor al principio, no nos sentimos identificados con ese grupo, esas personas o como sea. Bueno, hay que sacrificarse por la misión y tenemos que dejar que sea Dios el que lleve entonces la misión por delante. Pastor Jonathan, ¿cómo Dios confrontó a Jonás? ¿Cómo fue entonces esa confrontación de Dios y Sí, Jonás? es interesante la historia de Jonás porque, digamos, fue un profeta que tuvo éxito y no lo quiso. Su predicación dio resultado, pero Jonás sentía un odio tan profundo por el pueblo de Nínive, un odio tan grande, tan profundo por el pueblo al que Dios le había enviado, que pensó que era mejor morir que quedar como un fracasado de su predicación.
¿no? De decir que sabes que Nínive será destruida, pero las personas de Nínive se arrepintieron y no fueron destruidas. Entonces, Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma y Gomorra, que fuera destruido, que esperaba que el juicio de Dios, no de este pueblo, caiga sobre este pueblo. Y Jonás prefirió él morir antes que permitir que él estuviera equivocado. Y por segunda vez, ¿no? En la historia de Jonás vemos que Dios lo conforta, ¿no? He challenges him, no con un sermón ni con un dicho, sino con una experiencia. La experiencia que Dios tenía para Jonás era con la intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo. Y hace que milagrosamente Dios hace que, no, crecer una planta un día para que le ofreciera sombra suficiente y así protegiera a Jonás del sol. Y Jonás estaba allí sentado bajo la sombra, agradecido, pero no estaba agradecido con Dios, quien había obrado, quien había obrado este milagro, sino que Jonás estaba agradecido con la planta. Y en lugar de ver esto como el milagro inmerecido, lo consideraba como una bendición merecida. Entonces, ahí estamos ya mirando la manera incorrecta, distorsionada del pensamiento de Jonás. Y cuando la planta murió, no fue tan grande su desgracia que Jonás que se enfadó y se sentía inseguro de su propia vida. Es más, hasta llegó a tener pensamientos suicidas. Entonces, la experiencia que Dios le dio era una manera para corregir a Jonás de una manera suave para ayudarle a Jonás a entender que él estaba mal en su pensamiento, que él valoraba más una planta que la vida de miles de hombres y mujeres y niños y aún de los animales de Nínive. Y es interesante, pastor, eso que dice, ¿no? O sea, se enojó más Jonás por la planta que por lo que Dios pudo haber hecho en la salvación de aquellos hombres, ¿no? Al final la historia de Jonás es una historia inconclusa porque no hay Exacto. un cierre en la historia de Jonás, no hay un cierre, o sea, queda bueno y ahora, bueno, estará en el cielo, veremos qué va a pasar, ¿no? Porque no hay un cierre como tal en esa historia. Y esa historia, pues, nos tiene que hacer un llamado a nosotros también, ¿no? Es hacernos la pregunta, ok, la historia de Jonás no tiene un cierre, la de nosotros sí puede tener un cierre. Y es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿qué haremos respecto a las preocupaciones de Dios por los malvados, por los violentos, por aquellos que no han sido alcanzados alrededor del mundo? Y esa pregunta, que no tuvo un cierre en la vida de Jonás, en la nuestra sí tiene que tener, y que no lo podemos utilizar como excusa en hacer la sección de personas, decir a este sí, a este no, como decía el pastor Daniel, no. O sea, tiene que haber un cierre. La historia de Jonás, que no tuvo un cierre en la vida de Jonás, que no sabemos qué va a terminar en la vida de Jonás, en la nuestra sí tiene que tener ese cierre, pero ese cierre pues lo tenemos que decidir nosotros. Ahora, Pastor Daniel, el último llamado que hace, que fue lo que fue el versículo, ¿verdad? De memoria de esta semana, ¿no? Aquí estoy, envíame a mí. Entonces, es un llamado que vamos a recibir todos y que recibimos todos en nuestra vida. Ahora, debe ser la respuesta a ese llamado que Dios nos hace a nosotros para que seamos colaboradores en su misión? Y de una vez, pastor, si nos recuerda entonces, como cada jueves, los desafíos que tenemos para esta semana. Gracias, pastor. De verdad, hermanos, pongamos las cosas en orden. El libro de Jonás, nosotros lo vamos a completar. Bien dicho, pastor. Es la historia suya y mía. Es nuestra historia, hermanos. Y hay un pensamiento que está en nuestra lección de escuela sabática del día viernes que me llama la atención. Un pensamiento que dice, las excusas de los que no realizan la obra no los eximen de su responsabilidad. Tremendo. Desde que se inventaron las excusas, dice por ahí el refrán colombiano, todo el mundo queda bien. No crea que es así. Ahora, voy a quitar un poquito el protagonismo nuestro como seres humanos
porque lo que decía el pastor Federico en el comentario del día lunes es una realidad. Nos creemos que esta obra es nuestra y no es así. Es la misión de Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser colaboradores. Jonás no es el centro del libro, aunque nos deja una gran lección porque somos muy parecidos a Jonás. Pero realmente el centro del libro de Jonás es Dios y su amor. Y yo quiero, antesito de tocar ese punto, pastor, hablar de Dios. Dios en todo momento en el libro tuvo todas las razones para sacar al profeta del camino, porque era más bien un estorbo el profeta. Y usted ve el carácter de Jonás que hasta desea morirse, pensamientos suicidas, dijo el pastor, y es la realidad. Dios es tan amoroso hasta con nosotros que somos los mensajeros. Hoy día Dios tiene paciencia con nosotros como la tuvo con Jonás. Alabo a Dios por eso. Pero yendo a su pregunta, pastor, encontramos a un jovencito, Isaías, que estaba en crisis también, porque la nación de Israel estaba en crisis y Dios estaba buscando mensajeros. Dios quería que los seres humanos se involucraran en su misión y hizo la gran pregunta. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Después de esto oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Me hace recordar cuando en muchas ocasiones mi padre llegaba a casa y decía, vamos para la iglesia, un culto de noche, un domingo, un miércoles. Y muchos sacaban excusas, no, estoy haciendo tareas, no, que estoy haciendo aquello, no, que estoy muy cansado. Y a mí me daba un dolor en mi corazón, me compadecía de mi papá. Y yo decía, wow, pobrecito mi papá, se echa el viaje desde el hospital hasta acá para solamente invitarnos a ir a la iglesia. Y no era que yo quisiera ir a la iglesia, pero por amor a mi papá, de ver lo que se alegraba, que por lo menos alguien lo acompañaba a la iglesia, yo iba. Y yo quiero dejar eso en su pensamiento, mis hermanos. No cumplamos nuestra misión por miedo a Dios o a que nos va a castigar. Dios es tan amoroso que sin necesidad pregunta, ¿quién irá de nuestra parte? ¿A quién podemos enviar? Es una decisión suya y mía, es personal y es voluntaria. Dios cuenta con los que lo aman, con los que quieren. Y es por eso que el versículo de memoria dice que el profeta respondió, aquí estoy. ¿Se acuerdan de la primera lección de este trimestre? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y a Eva. Y hoy sigue haciendo la misma pregunta, ¿dónde están los que me van a ayudar en el cumplimiento de la misión? Dígale usted, digo yo, digamos nosotros al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Así es. Muchas gracias, pastor. Es la disposición, ¿no? La disposición de querer formar parte de ese llamado. Pastor, se le olvidaron los desafíos. ¿Cuáles son los Oh, desafíos para el jueves? wow, pastor, mira, es que es impresionante y gracias. Bueno, en el territorio de Nueva Jersey, desde donde estamos grabando, hemos tenido la sana costumbre y tradición de entregarle a nuestros hermanos una tarjetica que la llamamos la tarjetica de oración. Y allí usted debe escribir 5 a 10 nombres de personas que usted va a comenzar a orar por ellos. No son aún de la fe, pero usted quiere que se conviertan muy pronto en hermanos de la fe. Y el primer paso en la obra de Dios es que oremos por ellos. Y si usted quiere un desafío más avanzado, entonces vaya en su mente a un geográficamente a algún lugar donde usted sabe que todavía Jesucristo no es conocido. En el Medio Oriente, en la ventana 1040, o sin irse muy lejos, piense de pronto en su país, algún pueblo donde aún no hay una iglesia. En este país donde vivimos, en algún pueblo donde aún todavía no existe una iglesia adventista. Y sin ir muy lejos, pregúntese usted mismo, en donde yo vivo, ¿ya hay una iglesia adventista en este pueblo? Y si la respuesta es no, comience a orar para que usted sea el instrumento para que comience, se plante una iglesia allí en ese pueblo donde usted vive.
Bueno, allí están los desafíos, mis queridos hermanos, para que los podamos hacer, los podamos cumplir y decir, heme aquí, envíame aquí. Pastor Jonathan, sus impresiones finales de la lección. Sí, que Dios es amor, Él tiene amor y quiere salvar a todas las personas y podemos ser sus instrumentos. Dejemos atrás las excusas y los miedos y hay que avanzar por fe. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Pastor Daniel, sus impresiones finales de esta lección. Alabo a Dios porque su misión quiero que sea mi misión también. Así es, gracias, Pastor. Pastor Albert, para usted, sus impresiones finales y el cierre de esta lección, ¿cuál sería? Pastor, la misión no espera excusas, la misión espera disposición, manos a la obra. Así es. Bueno, han sido 3 llamados que el Señor nos ha hecho a través de los pastores. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene estaremos estudiando la lección número 6, que es motivación y preparación para la misión. O sea, Dios quiere que primero respondamos a nos, heme aquí, envíame a mí. Y tranquilo que no estás solo, porque el Señor lo va a equipar, lo va a motivar y lo va a preparar para llevar esa misión. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir este link para que otros también puedan tener parte de este repaso de la lección. Que el Señor te bendiga.